¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios le dio una ley a su pueblo? ¿Es solo un conjunto de mandamientos para limitar nuestra vida, o más bien, un plan divino para vivir en verdadera libertad? En esta lección descubriremos que la ley no es un peso, sino una revelación del carácter de Dios, un reflejo de su amor, de su justicia y de su deseo de que tengamos una vida abundante. Hoy vamos a ver cómo vivir la ley en nuestro tiempo y qué significa dejar que ella dirija nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta nuestro futuro eterno. El Señor dijo a Moisés: «Así dirás a los israelitas: ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí». Éxodo 20, 22 y 23. Veamos el contexto histórico y literario de este texto. El pasaje se ubica inmediatamente después de la proclamación del Decálogo en el monte Sinaí. Israel ha experimentado la teofanía, truenos, relámpagos, sonido de trompeta y la voz misma de Dios. En ese marco, Dios recalca que la ley y la relación con Él no se fundan en imágenes materiales, sino en la revelación directa de su palabra. Este mandato se enlaza con el segundo mandamiento sobre la prohibición de imágenes. Pero aquí se enfatiza el contraste entre la voz celestial de Dios y las tentaciones idolátricas de los pueblos vecinos, quienes fabricaban dioses de metales preciosos. Ahora hagamos un análisis exegético. El verso 22 dice: «Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo». Vosotros habéis visto. El verbo hebreo no solo indica ver, sino percibir, experimentar. El pueblo fue testigo ocular y auditivo de la revelación divina. He hablado desde el cielo. Enfatiza la trascendencia de Dios. Él no se manifiesta en forma material creada, sino que se comunica soberanamente desde los cielos. Aquí se resalta la autoridad única de la palabra divina frente a cualquier mediación humana o idolátrica. El verso 23 dice: «No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro». La frase «no hagáis conmigo» es clave. No se trata de colocar a otros dioses en lugar de Dios, sino de fabricar imágenes que pretendan representarlo a Él mismo o acompañarlo. En el contexto del antiguo cercano Oriente, los metales preciosos, plata y oro, eran usados para confeccionar ídolos lujosos que reflejaban la riqueza de los templos paganos. Dios prohíbe expresamente que su pueblo caiga en ese patrón. Este mandato apunta a la espiritualidad invisible de Dios. Él no debe ser reducido a un objeto visible. La adoración verdadera se centra en su voz y voluntad, no en imágenes. Dios se revela por su palabra, no por imágenes. La revelación divina es auditiva, no visual. Israel debía vivir bajo la voz de Dios, no bajo la seducción de símbolos humanos. La idolatría no es solo adorar otros dioses, sino querer representar al verdadero Dios con imágenes. Esto distorsiona su naturaleza trascendente e infinita. La santidad de Dios contrasta con la materialidad de los ídolos. Mientras los ídolos son creados, adornados y manipulados por manos humanas, Dios se presenta como el Dios libre, que no puede ser contenido en forma alguna. La fe de Israel debía diferenciarse de las naciones. La prohibición de ídolos era una barrera cultural y espiritual para mantener su identidad como pueblo exclusivo de Dios. ¿Qué aplicación podemos sacar? Hoy en día, aunque pocos adoran imágenes de oro o plata, la idolatría persiste en formas modernas: dinero, poder, fama, tecnología. Todo aquello que reemplaza la centralidad de la voz de Dios en nuestras vidas se convierte en un Dios moderno. El cristiano debe vivir guiado por la palabra que viene del cielo, la Escritura inspirada y la revelación suprema en Cristo Jesús. La advertencia de Éxodo 20
nos invita a preguntarnos, ¿estamos adorando al Dios verdadero en espíritu y en verdad, o lo hemos reducido a una imagen de nuestra conveniencia? Dios deseaba que su pueblo fuera diferente de las naciones circundantes. Quería que se establecieran como una devota comunidad de fe, que viviera bajo su liderazgo y autoridad. Todos estarían sujetos a su ley. Los jueces debían ser nombrados administradores de la ley, y los sacerdotes debían enseñarla. Los padres también desempeñaban un papel crucial. En cualquier cultura, las leyes revelan los ideales, objetivos, intenciones y carácter de los legisladores. Por ejemplo, cuando el faraón ordenó matar a todos los bebés varones hebreos, esa ley puso de manifiesto que era una persona malvada. A diferencia de ello, si un rey promulgara una ley para que todos los jóvenes de su reino recibieran una educación superior gratuita, muchos considerarían eso una demostración de la generosidad de ese monarca y de su deseo de que su país prosperara. La ley de Dios es una revelación acerca de Él, de su bondad, amor, valores, rectitud y oposición al mal. Puesto que la ley es santa y justa, Dios también lo es. La ley genera un ámbito propicio para una vida abundante, y, si la obedecemos, nos pone a resguardo de peligros y calamidades. El respeto a Dios, a los demás y a los valores de la vida es la base del sistema legislativo divino. Al estudiar la ley de Dios, entendemos que no se trata de simples reglas, sino de un estilo de vida que refleja el carácter del Creador. Vivir la ley es vivir en amor, en respeto hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Es una invitación a ser diferentes, a brillar en medio de un mundo que muchas veces desprecia lo correcto. La verdadera libertad se encuentra en obedecer a Dios y confiar en su dirección. Así que, la pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir bajo la ley del amor de Dios y dejar que transforme tu vida por completo?